Radio Educación presenta Diabetes y yo. Sondeos, reportajes, tips, cápsulas de salud y mucho más. Propuestas para lograr una mejor calidad de vida. Diabetes y yo. Hablemos de suicidio. Muchas gracias por acompañarnos en una nueva emisión de Diabetes y yo. Como todos los viernes, es un gusto recibirlos para hablar de temas que nos importan, de temas de salud. Y como usted ya escuchó, hoy vamos a hablar de un tema fundamental, del suicidio y de las autolesiones. Y es que vale la pena, de verdad créanme, vale la pena que toquemos este tema de una manera empática, propositiva, y justamente invitamos a una iniciativa muy especial que estamos seguros le entregará mensajes de muchísima utilidad. Yo soy Gisela Ayala y a nombre de todo el equipo de Diabetes y yo les doy la bienvenida a esta emisión, y mi compañera María Eugenia Pulido se incorporará nuevamente a este micrófono la próxima semana. Como ya es costumbre, antes de empezar la entrevista, vamos a dar paso a una cápsula de introducción a el tema que abordaremos esta tarde. No se despegue, quédese con nosotros y regresamos después de esta cápsula. En el año 2023, en el mundo, 800,000 personas se quitaron la vida y cerca de 20 millones lo intentaron. La depresión está presente en 2 de cada 3 suicidios, además de otros trastornos como la ansiedad y el trastorno bipolar están relacionados también con el suicidio, el cual es la segunda causa de muerte en la población de entre 15 a 29 años. De acuerdo con datos generados por el INEGI en 2024, las mujeres presentan más intentos de suicidio, pero los hombres lo logran más. El suicidio es un problema de salud pública y es multifactorial. Esto quiere decir que no hay una sola causa identificable. Puede deberse a un sinnúmero de razones, desde pérdidas hasta violencia, maltrato o dolor emocional, además de un largo etcétera. Al hablar de un problema de salud pública, compartimos algunas cifras importantes. De acuerdo con la Comisión de Salud Mental y Adicciones, por cada suicidio consumado existen alrededor de 20 intentos. El desconocimiento generalizado sobre la magnitud del suicidio como problema de salud pública impide que en muchas ocasiones la población busque ayuda. De igual manera, los profesionales de la salud aún no cuentan con las estrategias suficientes para detectar y atender a tiempo los casos cuando se pueden prevenir. Además, el suicidio está rodeado de estigmas y mitos, por lo que una de las prioridades es hablar del tema y acercarse a la salud mental desde un enfoque propositivo. La estigmatización, especialmente en torno a los trastornos mentales y el suicidio, evita que se busque ayuda o que se hable del tema de manera frontal. Desde Diabetes y yo, queremos hablar proactivamente del tema y ofrecer un acercamiento empático y propositivo. Quédese con nosotros para escuchar la entrevista con la fundadora de la iniciativa Vale la Pena, cuyo fin es la prevención del suicidio y autolesiones. Pues le doy la bienvenida nuevamente a esta emisión de Diabetes y yo. Hoy le tengo que decir que vale la pena hablar de prevención de suicidio,
hablar de autolesiones y hacerlo de una manera directa, propositiva y sobre todo sin estigmas. Y qué mejor que hacerlo con una experta en el tema. Quiero dar la bienvenida a Tania Arestegui. Ella es psicóloga clínica por la Universidad Anáhuac, México, fundadora de la iniciativa Vale la Pena, dedicada a la prevención del suicidio y las autolesiones en jóvenes. Tania tiene más de 10 años de experiencia trabajando con personas que presentan trastornos de la conducta alimentaria y estructura límite de la personalidad. También es docente y, por supuesto, una amante de la vida. Tania Arestegui, muchas gracias por estar aquí. Muchísimas gracias por la invitación, por la oportunidad y más que nada por abrir el espacio al diálogo de la salud mental, que siempre es un tema de suma importancia que afortunadamente en años recientes ha tomado muchísimo mayor fuerza y hay que agarrarnos de eso para seguir dándole visibilidad, hablando del tema, porque hay un principio en psicología que dice lo que no se habla se actúa. Entonces es tan importante hablar de estos temas, ¿no? Justo ponerlos sobre la mesa para poder pues encontrar la ayuda y encontrar pues ese rayo de esperanza que muchas veces necesitamos, particularmente pues en los casos de personas que pueden estar atravesando por un proceso en el que consideran el quitarse la vida. Entonces, pues te agradezco muchísimo el espacio para pues darle voz a este mensaje. Y lo dijiste muy bien, Tania. Se habla mucho de de salud mental, pero a mí me gustaría que platicaras con nosotros cuál es la definición, a qué nos referimos cuando hablamos de salud mental. No podemos hablar de salud mental si ignoramos el resto de las dimensiones de la persona, porque la salud mental va relacionada con la salud física, con la salud emocional, con la salud social. Es muy importante entender que la persona es un todo, algo global en el que todos tenemos una dimensión física, es decir, nuestro cuerpo, una dimensión espiritual que no va hacia el sentido religioso, sí, es parte de, pero es más bien este sentido de trascendencia, este sentido de a dónde quiero llegar, para qué me despierto todos los días, ¿no? Esa es mi dimensión espiritual. Mi dimensión social, que es mi entorno, la gente con la que me relaciono, mis amigos, mi familia, mi pareja, las personas de mi trabajo, las personas con las que estudio, o sea, pues sí, mi entorno social. Y está nuestra dimensión psicológica que tiene que ver con todos los procesos mentales. Hablamos de salud mental cuando estas 4 dimensiones están en equilibrio y hablamos tanto de salud mental como física. Justo, pues, ustedes al ser un programa dirige una audiencia sobre el tema de la diabetes, pues entendemos que la salud física también tiene su impacto en el bienestar emocional y al revés, o sea, cuando tenemos un problema, una preocupación o algún trastorno mental, ¿no? Alguna dificultad emocional, pues también impacta en nuestro cuerpo e impacta en nuestras relaciones. Entonces, la salud, la Organización Mundial de la Salud lo define como este estado de equilibrio en el que las alteraciones, porque pues todos tenemos alteraciones, tenemos subidas y bajadas, no afectan nuestra vida cotidiana. Todos en nuestra vida vamos a presentar situaciones dolorosas, problemas de salud física, de salud emocional, problemas de pareja, problemas personales, económicos, ¿no? Es parte de la vida, de lo que se conforma la vida. Pero cuando esto tiene un impacto en mi persona que no me permite funcionar a lo que cada quien haga, o sea, si soy estudiante, no rindo en la escuela, si trabajo pues, en mi trabajo, en mis relaciones de pareja, o sea, cuando ya se ve afectado nuestro funcionamiento, es cuando hablamos que ya hay una carencia de salud, ¿sí? Tanto física y o emocional. Y te decía que en todo esto que estás explicando, vale mucho la pena hablar de que la salud mental no es un tema que se ponga frecuentemente sobre la mesa porque está rodeado de mitos, de estigmas. Nos Sí. cuesta trabajo como sociedad hablar de salud mental y de
ya decías, de las subidas y bajadas. Parecería que todos tendríamos la obligación de estar siempre bien, de buenas y felices, y nos cuesta trabajo hablar de cuando no es así, y de las enfermedades mentales, por supuesto. ¿Qué te parece si nos cuentas cómo se vive este estigma y cómo podríamos disminuir su influencia? Los estigmas que rodean a la salud mental tienen varias causas, pero una de las principales es la incomodidad que esto genera al no saber cómo gestionar las emociones del de junto. Porque, a ver, todos vivimos todas las emociones, todos las experimentamos y las emociones no son ni buenas ni malas. Cada emoción tiene una función adaptativa. La tristeza funciona para aislarnos un momento, tener un momento de duelo, de introspección, como reordenar lo que está pasando. El enojo, su función es evitar las injusticias. Uno se enoja cuando vive una injusticia. El miedo nos ayuda a protegernos. La alegría nos ayuda a relacionarnos y así me puedo ir con cada emoción. Pero hay emociones que son más placenteras que otras y hay otras emociones displacenteras. ¿Qué pasa? Como sociedad, no hemos sabido cómo gestionar estas emociones, tanto en nosotros mismos como en los demás. Entonces, si alguien nos dice, estoy triste, yo no sé cómo gestionar esa emoción. Entonces, no estás triste. Entonces, lo minimizo y lo ignoro. Entonces, cuando estas emociones se ven ignoradas, pues van en aumento, ¿no? Y es aquí cuando podemos hablar de un trastorno mental, ¿no? Que se vaya desarrollando o se esté gestionando. ¿Qué pasa con los estigmas? Pues el principal riesgo que tenemos con los estigmas es que la persona no se sienta con la confianza de pedir la ayuda, porque, a ver, ¿cuál es el punto de hablar de salud mental? Pues el saber cuándo pedir ayuda, ¿no? Hablar de salud en cualquier aspecto nos sirve para pedir ayuda y buscar el tratamiento y la atención que se necesite, ¿no? Yo pongo mucho el ejemplo con el COVID. Cuando empezó la pandemia, en donde fuera, en la tele, en el radio, en la calle, ¿no? En flyers que te regalaban, te enlistaban cada uno de los síntomas de COVID. Era, ante los primeros síntomas, corre a hacerte la prueba, doctor, enciérrate en tu casa, aislamiento total. Entonces, lo teníamos tan presente que pues nos ayudaba como a cuidarnos. Pero ¿qué pasa con las emociones y con las enfermedades de salud mental? No las identificamos porque tampoco nos enseñan a identificarlas y ese es el mayor riesgo. No se trata de ignorarlas y decir que no están, sino más bien es reconocer que están presentes e ir con el especialista, ¿no? En el caso del COVID, pues íbamos con el neumólogo para que nos atendiera, o no sé, el internista, o sea, quien pudiera como atender en ese momento. En el caso de los temas de salud mental, pues existimos los profesionales de la salud mental, que son los psicólogos, los psiquiatras, los psicoterapeutas, pero muchas veces no sabemos que lo que estamos viviendo es algo que requiere atención especializada y nos acostumbramos a vivir bajo estrés, bajo angustia, bajo ansiedad, bajo tristeza, ¿no? Bajo enojo e incluso los llegamos a confundir con situaciones como virtuosas, por así decirlo, ¿no? Un poco en el tema del enojo, es que no se deja. Está bien no dejarte, ¿no? Y poner límites, pero hay veces que ese límite va más allá y podemos estar hablando de un problema de control de la ira. Y ahí también es importante atenderlo. Entonces, ese es el mayor riesgo del estigma. Y estigmas hay muchos. Está desde el pedir ayuda de débiles, ¿no? El ir a terapia, el ir al médico, o sea, el psiquiatra es de una persona débil que no puede gestionar por sí misma las cosas. No es algo de débiles. Pues haciendo un poco la comparación en el caso de la diabetes. O sea, una persona no tiene sus niveles de insulina estables, pues nada más echándole ganas y haciéndose el fuerte, ¿no? Necesitas tu tratamiento. Lo mismo a nivel emocional, ¿no? No se trata de, pues quiero estar bien, ¿no? Pues tienes que hacer algo para estarlo. No es nada más una cuestión de voluntad y de ganas. Entonces, eso es lo que pasa con los estigmas. Está también el estigma del medicamento psiquiátrico, que es como, no, yo cómo voy a tomar eso. Bueno, también los medicamentos sirven para algo, ¿no? Que tienen su función. Te duele la cabeza, te tomas un paracetamol, ¿no? O sea, los medicamentos tienen una función y son importantes. Digo, obviamente siempre bajo la supervisión médica,
Y pues está también esta parte de el estigma en la familia. El yo, ¿cómo voy a decir que mi hijo, mi mamá, mi hermano, ¿no?, tiene tal problema de salud mental? ¿No? Como que la palabra enfermo mental nos da pues mucho miedo y mucha vergüenza decirlo, ¿no? Ujú. Porque lo asociamos como a temas como de inutilidad que no va, o sea, no tienen nada que ver con eso, ¿no? Una persona pues completamente productiva puede tener alguna afectación a nivel emocional. Entonces, esos son algunos de los estigmas y ese es pues la principal riesgo que existe al no afrontarlos y no irlos erradicando, ¿no? El no solicitar la ayuda en su momento. Y llevando todas estas ideas que nos compartes directamente a suicidio, de acuerdo con la información que compartíamos en la cápsula de introducción de este programa, el suicidio es un problema de salud pública y los problemas de salud pública como tal se elevan a la agenda para que encontremos las soluciones, para que podamos prevenirlos, como bien dices, diagnosticarlos, Ujú. identificarlos y justamente llegar todos a la manera de poder solucionarlos. El suicidio es algo, tiene sus estadísticas importantes en México. ¿Podrías compartirnos algunas, Tania? Claro, a ver, el suicidio a nivel mundial, 700,000 personas se suicidan al año, ¿vale? Eso significa que cada 40 segundos una persona en el mundo se quita la vida. O sea, 40 segundos es muy poco tiempo. O sea, te invito a ti y a toda la audiencia a pensar a qué puedes hacer en 40 segundos. En 40 segundos te tomas un vaso de agua, en 40 segundos ves un TikTok, en 40 segundos mandas un mensaje, te tomas una selfie, ¿no? O sea, es un periodo de tiempo sumamente corto y cada 40 segundos una persona se suicida. Nosotros hemos de llevar ahorita aproximadamente 20, 30 minutos platicando. Eso significa que alrededor de 40 personas en el tiempo que llevamos ahorita han perdido la vida por suicidio. Es una cifra muy alta y si lo ponemos en esa perspectiva, nos hace darnos cuenta de justo lo que decías, que es un problema de salud pública. Es un problema que la Organización Mundial de la Salud lo tiene en su agenda principal para trabajar en ello. Y en México, en el rango de personas de 15 a 29 años de edad, es la tercera causa de muerte, ¿no?, antecedido por accidentes. Entonces, sí, efectivamente, en México tenemos un problema de salud pública, tanto en México como en el mundo, que tenemos que trabajar y que es pues una responsabilidad social hacer que estas cifras disminuyan. Y algo muy importante que quiero pues, como hacer la pauta es el tema del género, porque más hombres mueren por suicidio que mujeres, pero hay más mujeres que lo intentan que hombres. Es decir, las mujeres tienen mayores intentos de suicidio. Los métodos que suelen utilizar las mujeres tienen un margen como de ayuda, o sea, no es una muerte inmediata, sino hay como un proceso de que se hace el acto a que se pierde la vida, que puede haber un margen en el que reciban atención. Los hombres sí llegan a cometerlo utilizando métodos más inmediatos. Entonces, el tema de las estadísticas en hombres son sumamente importantes porque, yo, a ver, como lo decía al principio, afortunadamente se le da muchísima mayor visibilidad al tema de la salud mental, se le da más voz, cada vez hay más espacios y se trata de generar entornos más empáticos en estos temas, pero seguimos viviendo en un entorno en el que los hombres no se les permite expresar sus emociones, no se permite pedir ayuda, se busca que sean siempre como estoicos, que nada los perturbe, Fuertes. fuertes, y a la mujer se le permite, o sea, comillas, comillas, ¿no? Socialmente ser un poco más sensible. En los hombres a veces es más difícil ver esas banderas rojas de cuándo pedir ayuda que en las mujeres. Las mujeres pueden tener un poco más de focos de alerta que nos van poniendo en evidencia, pero aquí hago pues justo la invitación
a los hombres de no tenerle miedo a hablar de sus emociones, a expresarse, a pedir ayuda, a decir que algo está pasando. Y justo diste en el clavo, señales de alerta. Eh, ¿Cuáles son estas señales de alerta que no sé si a mí personalmente me puedan marcar un foco rojo de que yo mismo o un ser querido está enfrentando una situación que requiere ayuda? Mira, la principal sería que empiezan a recorrer sus pasos, es decir, ese pendiente que tenían lo resuelven, esa relación que a lo mejor estaba dañada, como la sanan, a esa persona a la que tenían que pedirle perdón, le piden perdón, que a ver, eso es bueno, ¿no? ¿No? O sea, como que sanar muchas relaciones, ¿no? Como ir solucionando nuestros problemas. Pero cuando ya es muy evidente que está como cerrando estos ciclos, es un foco de alerta importante. Lo que quiero decir no es que la gente no resuelva los temas que tenga que resolver, ¿no? Pero justo es como en este sentido de dejo todo listo para que cuando me vaya ya no tenga ningún pendiente con estas personas. Ese es un foco muy importante que se suele pasar mucho por alto. Otro, que su discurso gire en torno a la muerte. Desde hablar de la muerte como de tema cotidiano, o sea, muerte en general, hasta decir, me quiero morir, estaría mejor que ella no estuviera aquí, y hacer comentarios hay una diferencia entre decir me quiero morir a me quiero matar. ¿No? Hay una diferencia importante. Entonces, generalmente estos comentarios en torno a la muerte van escalando. Si empezamos a detectar que primero empieza a hablar mucho de la muerte en general, ¿no? O sea, desde temas de películas, de series, de lo que está pasando en el mundo, a me quiero morir, a me quiero matar, a ya tengo un plan, tengo una fecha, o sea, ya es importante actuar. El estado de ánimo. El estado de ánimo empieza a cambiar. Podemos detectar que la persona está o más triste o más enojado, que está desmotivado, incluso podemos verlos como si estuvieran avanzando en piloto automático, porque eso llega a pasar con las personas que tienen ideación suicida, funcionan, hacen lo que tienen que hacer, cumplen con lo que tienen que cumplir, pero van como en piloto automático, un poco como si fueran zombies, ¿no? Entonces ese es un foco de alerta. Vuelvo al tema de las emociones, o sea, el estado de ánimo triste, ¿no? Se nota más triste, más aislado, con mayor como labilidad, ¿no? Es decir, que más cosas provocan el llanto, la tristeza, o sea, como cosas que en la vida cotidiana o en esa persona en particular no esperaríamos que le generen tristeza o llanto, empieza a ocurrir. También el enojo, hay muchísima mayor irritabilidad, ¿no? Hay como más explosiones de ira. Entonces, esto es muy importante. Empiezan a cambiar hábitos, ¿no? Hábitos de sueño, hábitos alimenticios, es decir, que comen más, comen más, duermen menos, hay insomnio. Todo esto es focos rojos en los que hay que poner atención. Y bueno, ya si la persona nos está diciendo que se está despidiendo, que se quiere ir, que se quiere morir, que tiene un plan, pues ahí sí hay que actuar. ¿De qué manera podemos actuar? Si la persona ya está en riesgo, ya tiene un plan o incluso ya tuvo un intento, ya se hizo daño de alguna manera, ahí es importante acudir al servicio de urgencias de un hospital que sea, o sea, no tiene que ser un hospital psiquiátrico propiamente, un hospital en donde se pueda contener la situación, la persona esté en un entorno cuidado, contenido, tratado, atendido. Si se requiere medicamento, se administrará medicamento. Si se hizo daño, pues se trata eso que sea, esa lesión que se haya hecho. Y ya en el hospital se evaluará los médicos si se tiene que referir o no a un internamiento psiquiátrico, ¿no? Si se puede recibir un tratamiento ambulatorio, es decir, yendo a sus consultas por fuera, o un internamiento psiquiátrico. La otra opción, si vemos como estos focos, pero no hay todavía el plan, la intención, podemos acudir a un psiquiatra o un psicólogo. No importa cuál llegues primero,
¿no? Si llegas al psiquiatra y el psiquiatra identifica que necesitas tratamiento psicoterapéutico, pues te referirá con un psicoterapeuta, con un psicólogo, y lo mismo el psicólogo, si identifica que se requiere medicamento, pues te referirá con un psiquiatra, porque eso me lo preguntan muy seguido, ¿con quién voy? ¿Con el psicólogo o con el psiquiatra? Con el que puedes. Con el primero al que llegues y ya ellos como expertos van a determinar el tratamiento que se necesita. También hay líneas de atención en México, ¿no? Líneas de atención que el gobierno de la Ciudad de México, el gobierno federal han abierto para cuando detectas estas alertas. Sí, hay distintas líneas de atención en crisis, ¿no? Líneas telefónicas en donde se habla y son 24/7, ¿no? En donde tú llamas, tanto como persona que lo pueda estar considerando como familiar, y te dan la orientación de qué hacer en ese caso. En esas líneas hay psicólogos detrás que te van guiando, y ahorita ya lo que les digo es como en general, pero en casos particulares te van orientando qué son las medidas que se tienen que tomar. Correcto. Estamos esta tarde hablando de suicidio. Estamos con Tania Arestegui. Ella es psicóloga, fundadora de la iniciativa Vale la Pena, de la cual hablaremos en cuanto regresemos de nuestra cápsula que ofrece interesantes consejos de salud que esperamos sean de mucha utilidad para usted. Regresamos en un momento. Es común la creencia de que los medicamentos inyectados son más efectivos y actúan más rápidamente que las pastillas. Pero, ¿qué dice la ciencia al respecto? La respuesta no es tan sencilla como parece, y depende del tipo de medicamento y la condición médica que se esté tratando. La principal razón por la que algunas personas prefieren los medicamentos inyectables es la rapidez con la que actúan en el organismo. Al administrarse directamente en el torrente sanguíneo, los medicamentos inyectables pueden tener un efecto más inmediato, especialmente en casos de infecciones graves o condiciones médicas que requieran una acción rápida. Por ejemplo, en el caso de los antibióticos y antivirales, la elección de pastillas o inyección dependerá estrictamente de la gravedad de la infección y la condición del paciente. Los antibióticos inyectables suelen ser preferidos en casos de infecciones graves o cuando el paciente no puede tomar medicamentos por vía oral. Sin embargo, para infecciones menos graves o para el tratamiento a largo plazo, los antibióticos en pastillas son igualmente efectivos. Otra situación interesante es cuando el paciente es un niño. Aquí, los medicamentos orales o pastillas suelen ser la primera opción y en muchos casos la más segura, ya que los inyectables pueden ser más agresivos para su sistema inmunológico en pleno desarrollo. Esto no quiere decir que una inyección les haga mal, pero siempre debe existir la indicación y vigilancia médica. Es importante mencionar que los medicamentos orales o pastillas tienen varias ventajas que los hacen igualmente efectivos que los inyectables. En muchos casos suelen ser más baratos y ayudan a aquellas personas que aún le temen a las agujas. En términos de efectividad y seguridad, los estudios han demostrado que cuando se toman correctamente, los medicamentos orales e inyectables son igualmente efectivos. Sin embargo, los medicamentos inyectables pueden tener un mayor riesgo de efectos secundarios y complicaciones, especialmente si no se administran correctamente. Hay situaciones en las que los medicamentos inyectables son la opción preferida, como en casos de emergencia médica, shock séptico o cuando el paciente tiene dificultades para absorber los medicamentos por vía oral debido a problemas gastrointestinales. Además, algunos medicamentos como la insulina para la diabetes deben administrarse por vía inyectable debido a que no son absorbidos adecuadamente por el sistema digestivo. Y no nos cansaremos de recordarle que el uso de cualquier medicamento, la dosis y el tiempo en el que deberá utilizarse depende de las características individuales de cada persona, su tamaño corporal, gravedad de la enfermedad,
tipo de paciente son algunos de los factores que toma en cuenta el médico cuando decide qué recetar. Esta cápsula fue elaborada con información de la página en internet enséñamedeciencia.com. Y seguimos esta tarde hablando con Tania Arestegui. Ella es psicóloga, estamos hablando de prevención de suicidio, de prevención de autolesiones. Y Tania, quiero que hablemos de esta iniciativa que se llama Vale la Pena. ¿Qué hacen? ¿Por qué la fundaste? Claro que sí, mira, Vale la Pena es un proyecto, yo le llamo proyecto porque inició como un trabajo escolar. Yo estudié psicología y desde que estaba yo estudiando, mi tema principal que siempre me llamó la atención fue la prevención del suicidio, inspirada por algunas pérdidas que tuve a consecuencia de eso. Personas muy cercanas a mí murieron por suicidio. Entonces, pues eso me llevó a una motivación personal de enfocarme en ese tema, ¿no? También yo tengo pues mi propio historial. Yo tengo diagnóstico de trastorno límite de la personalidad y tengo diagnóstico de anorexia, y en episodios depresivos que he llegado a tener y complicaciones emocionales, pues llegué a tener algunos intentos de suicidio. Entonces, sumando pues tanto estas pérdidas como mi propia historia y mi formación profesional que me orientó hacia el tema de la prevención, cuando yo estaba al final de la carrera, pues dije, me quiero dedicar a esto, quiero dedicarme a la prevención del suicidio, y empecé pues a buscar chamba en alguna fundación que tuviera como este enfoque particular o alguna institución. Digo, finalmente como profesionales de la salud mental, pues ese es nuestro fin principal, ¿no? Prevenir el suicidio, pero pues hay distintas formas de abordarlo en el entorno profesional. Y en su momento, pues no encontré un lugar aquí en México que se dedicara a eso. Y la verdad es que inició como una cuenta de Instagram, ¿no? Vivan las redes sociales, en donde, volviendo un poco a mi historia, pues yo llegué a consumir contenido que incitaba hacia el suicidio, las autolesiones, el autodesprecio y el pues hacerte daño, ¿no? E incluso que me motivaban los trastornos alimenticios. Ese es el contenido que en su momento, cuando yo estaba pues en estos momentos oscuros de mi vida, pues era lo que consumía. Entonces, ya en un periodo pues como de salud mío, o sea, y de mayor estabilidad, dije, quiero hacer algo para contrarrestar esa información que a mí me llegó en su momento, porque no es que lo estuviera buscando, más bien un día me salió y pues como te vas en el algoritmo de las redes sociales, ¿no? Te metes y no sabes cómo terminas, en dónde acabas, pero pues así, ¿no? Yo me empecé a meter en eso. Entonces yo dije, voy a hacer contenido que contrarreste esta información. Entonces, pues los hashtags, ¿no? Que es esto que te ayuda como a simplificar las búsquedas. Pues yo utilizaba esos mismos hashtags que, digo, afortunadamente ya ahorita, pues las redes sociales censuran bastante ese tipo de contenido, ese tipo de palabras, y lo logran identificar. Pero en ese entonces, estoy hablando hace varios años, 10 años, pues no existía esa censura. Entonces yo empecé a hacer publicaciones de salud mental, de amor propio, de pedir ayuda, motivando a la gente a que, pues tal cual, ¿no? Pidiera ayuda y identificara cuando es necesaria, utilizando estos mismos hashtags. Entonces eso me ayudó a darme a conocer, y los utilizaba justo porque si alguien entraba a buscarlo, dentro de todo lo que le saliera como un mensaje como de esperanza. ¿Qué pasó? Que la gente me empezó a escribir de, oye, pues vi lo que publicaste, vi tu posteo, vi lo que subiste y me siento identificado. Necesito ayuda. Y yo, bueno, pues pide ayuda, te lo recomiendo, es muy importante. Ya como, ok, pero ¿en dónde? Y yo, pues mira, a ver, te puedo recomendar a tal persona. Entonces yo ahí empecé a ver que la gente tenía una necesidad en la que sí identificaban que podían necesitar la ayuda, pero no sabían dónde buscarla. Y en su momento a mí también me pasó, o sea, fue como de, ok, ya sé que estoy mal, que tengo un problema, que tengo una enfermedad, pero ¿a dónde voy? ¿A quién le pido ayuda? O sea, no sabía por dónde empezar a buscar. Entonces, lo que hace Vale la Pena hoy es, tenemos una red muy amplia de especialistas, de clínicas con las que trabajamos, en donde las personas se acercan a Vale la Pena
y se hace como esta primera entrevista para identificar cuál es la necesidad de la persona y saber el tipo de especialista que necesita y dentro de nuestra red los referimos. También tenemos un programa de becas en el que, pues lamentablemente en nuestro país, el tener acceso a la salud mental es un privilegio y no todo el mundo tiene pues estas oportunidades económicas para poder costear un tratamiento. Lamentablemente, pues los sistemas de salud pública no dan abasto y los seguros de gastos médicos mayores no todos cubren temas de salud mental. Entonces, sí es pues un gasto importante, un tratamiento. Entonces, nosotros buscamos tener becas para que la gente pueda tener acceso, ¿no?, a estos tratamientos. Otra de las áreas muy importantes en Vale la Pena, y digo, no es porque la terapia no sea importante, no sería un poco ponerme el pie como psicóloga, pero yo es a la que más cariño le tengo, que es la psicoeducación, que es un paso antes, que es justo ayudarnos a identificar focos rojos desde, más ni siquiera le llamaría rojos, o sea, focos amarillos, de saber de que aquí algo está brincando y poder actuar en ese momento con las herramientas que tenemos, ¿no? Aprender a identificar muchas herramientas, aprender a utilizar esto que tenemos en nuestro entorno, desde meditación, hábitos alimenticios, hábitos de higiene de sueño, actividades recreativas, pasatiempos, ¿no?, fortalecer nuestra red de apoyo, el interactuar con nuestras mascotas, con los animales. O sea, como que tener eso, o saber utilizar esas herramientas que tenemos a nuestro alcance para que aprendamos y la gente aprenda a gestionar sus emociones, y si se toma la decisión de acudir a terapia, no tenga que ser necesariamente en un periodo de crisis. Yo siempre digo, la terapia se va hoy, no cuando sientes que ya estás en la parte más profunda del pozo. Si estás en la parte más profunda del pozo, también pide ayuda, pero es mejor pedirla desde antes, acudir a un tratamiento, a una psicoterapia desde antes, para que, como decía hace un momento, ¿no?, las complicaciones en la vida van a existir siempre. Pero si yo recibo pues estos tratamientos, esta psicoterapia, y aprendo a utilizar mis herramientas, cuando llegue esa situación voy a poder afrontarlo mejor, ¿no? Es como cuando tienes una caja, yo luego veo las cajas de herramientas, ¿no?, de carpintería, y digo, yo no sé para qué sirve esto, ¿no? Necesito que alguien me enseñe. Pues lo mismo es acá, o sea, la psicoterapia te ayuda a identificar esas herramientas que ya traes en tu caja de herramientas porque las tienes, pero a lo mejor no sabes para qué sirven ni cómo usarlas. Entonces, es saber usarlas para que cuando necesites colgar ese clavo, sepas cuál es la que necesitas, ¿no? Entonces, eso nos ayuda la psicoeducación. Y me hace mucho sentido todo lo que estás diciendo, porque ayer, y les invito a todos nuestros radioescuchas, ayer revisaba la página valelapena.org y leía algo que escribió Tania Arestegui, la fundadora, y decías que hablar de suicidio y pedir ayuda cuando la necesitas, contra todos los estigmas de los que ya hemos hablado, en realidad es un acto de valentía. En realidad, tener valor de pedir ayuda, de reconocerse con una necesidad, es una labor muy valiente y justamente, pues tú que tienes la experiencia, estás haciendo también una labor muy importante con los jóvenes, porque dentro de las estadísticas que comparte valelapena.org es que eh, las autolesiones están incrementándose bastante entre los más jóvenes. ¿Podrías hablarnos al respecto? Claro, a ver, las autolesiones, como la misma palabra lo dice, son estos actos que hacemos voluntariamente sabiendo que nos van a hacer daño, pero no con la intención de perder la vida. ¿Ok? A diferencia del suicidio, ¿no?, que el suicidio es con la intención de perder la vida. Las autolesiones no. Las autolesiones muchas veces llegamos a pensar, entre comillas, enormes, lo digo, que es algo que hace la persona para llamar la atención, ¿no? Una persona que quiere llamar la atención se va en traje de baño al súper, ¿no? Porque quiero que me volteen a ver, quiero que tener todas las miradas encima. Una persona, por llamar la atención, no se hace daño.
Y pensemos, otras comillas enormes, que a lo mejor lo hace por llamar la atención, pero es una atención que necesita, porque volviendo a lo que decíamos al inicio, no sabemos cómo pedir ayuda, no sabemos cómo decirle a la gente, me siento mal, me está pasando esto. Entonces, si la autolesión se hace evidente, también es una llamada de ayuda, una llamada de atención, pero es una atención que requiere la persona. Ujú. O sea, si necesito ayuda, no sé cómo pedirla. ¿Ok? ¿Qué pasa con las autolesiones y por qué se dan? Pensemos en ese dolor emocional tan fuerte que tienes, ¿no? Seguramente todos hemos pasado por situaciones sumamente dolorosas en las que lo que quieres es dejar de sentir lo que estás sintiendo, ¿no? Pero es un dolor emocional. Yo le un poco que es como un dolor del alma. O sea, duele demasiado profundo es cuando tenemos estas situaciones de crisis. En la mente de la persona que se autolesiona hay esta creencia de que no puedo dejar de sentir el dolor emocional que me está rebasando, pero si voy a sentir algo, puede ser dolor físico, que yo lo controlo, otras comillas, porque yo lo estoy infringiendo, yo sé hasta dónde parar, yo sé cuánto tiempo dura. Entonces, la persona que se autolesiona es un poco como para distraerte del dolor emocional, para enfocarte en el dolor físico que está bajo tu control, entre comillas, otra vez. Eso es lo que pasa detrás de la mente de alguien que se autolesiona. También hay actos autolesivos que se llegan a hacer, la persona se llega a hacer daño por situaciones o síntomas, se les llaman como psicóticos o disociativos, en el que esto ya va un poco más teórico y espero no ponerme con palabras muy rimbombantes de psicóloga, pero la persona como que se sale de la realidad y deja de reconocer su cuerpo como propio. Y estas, o sea, pues podemos pensar que eso no, o sea, le pasa solo a las personas con esquizofrenia, ¿no? Que es como uno de los trastornos mentales que más estigma genera, ¿no? Le puede pasar a una persona que está pasando por un episodio de estrés, un episodio de ansiedad, un episodio depresivo, podemos tener episodios disociativos, ¿no? Podemos tener como en el que no te sientes como integrado con tu cuerpo, entonces lo llegas a lastimar, ¿no? Como con esta intención de sentir lo que está pasando. Las autolesiones generalmente, y esto lo digo porque muchas veces no nos damos cuenta, están cubiertas. En la gran mayoría de los casos, la persona que se autolesiona no lo hace con la intención de que los demás lo vean. Y aquí es muy importante tener esta empatía de identificar cuando una persona puede tener como una baja en el estado de ánimo y preguntarle, ¿no? Y lo mismo para el suicidio, porque es una de las partes que más miedo nos puede dar. Preguntarle a la persona si se ha hecho daño o ha pensado en hacerse daño. Muchas veces creemos que el preguntarlo, si no se le había ocurrido, por preguntarlo, se le va a ocurrir. No, o sea, a nadie se le va a ocurrir. O sea, si tú llegas y le preguntas a una persona, oye, ¿has pensado aventarte del segundo piso del periférico? Y no se va a aventar solo porque a ti se te ocurrió preguntárselo, ¿no? No le diste la idea. No le diste la idea. O sea, si a mí me preguntan eso, para nada lo pensé, es como, no, no, y no es como que me vaya a quedar todo el día pensando que, oye, si me aviento, pues no, la persona ya trae eso dentro. Entonces, justo el preguntarlo facilita que la persona lo pueda verbalizar y lo pueda decir, que es la parte más difícil de pedir la ayuda, ¿no? Decirlo, dar ese paso de hablar, la parte más difícil y por eso es la parte más valiente y por eso hablo tanto de la valentía y por eso a mi comunidad les llamo valientes, porque sé que no es fácil, no es un acto sencillo de hacer, no es una decisión fácil de tomar e implica demasiado valor dar ese paso. Y justamente ya que la persona está emprendiendo el acto valiente de hablarlo, creo que como sociedad necesitamos crear este entorno seguro en el que se pueda hablar y haya una respuesta ante ese llamado. Creo que en este momento no somos esa sociedad, ¿verdad, Tania? No, pero sí la estamos construyendo. Bien. O sea, yo cada vez veo más gente que habla del tema, digo, como psicóloga, pues
mi vida cotidiana es escuchar de estos temas, pero cada vez veo más gente en reuniones, en fiestas, en sobremesas, donde se habla del tema. Sí. Y afortunadamente ya es algo cotidiano en muchos contextos y en muchos entornos, decir de que, ay, si el otro día mi psicólogo me dijo tal cosa, y sigues con la plática, ya no es el pararme de tener de cómo vas al psicólogo. Entonces, sí, todavía hay mucho trabajo que hacer, sí hay un tema generacional y creo que aquí los jóvenes tenemos un papel sumamente importante en el que ya nos estamos haciendo cada vez más conscientes de la importancia de las emociones, de la salud mental, del pedir ayuda, de la empatía, de la resiliencia, que aquí sí los invito a las generaciones más grandes, como también se puede aprender de los jóvenes, ¿no? O sea, como que hemos crecido y yo pienso, como fui educada en el momento, de quien me enseña son los grandes y yo de quien aprendo es de los grandes. Pero bueno, hace un momento contabas un poco de mi semblanza, yo he sido docente, yo he aprendido grandes lecciones de mis alumnos de secundaria, ¿no? Ujú. Entonces, también los jóvenes, las generaciones que vienen, nos pueden enseñar muchísimo y es justo esa base de la sociedad que nos está ayudando a abrir mucho camino respecto al diálogo sobre la salud mental. Y justamente creo que hemos ido avanzando, como bien dices, ya no decimos las cosas en voz baja o evitamos el tema porque no queremos incomodar o sentirnos incómodos. Y justamente, ¿qué hace Vale la pena? ¿Qué servicios ofrece? A mí me gustaría que compartieras con la audiencia todas las posibilidades de contacto con ustedes. Claro que sí. Digo, nos pueden contactar a través de redes sociales, Instagram, Facebook, en @vale la pena MX o en nuestra página de internet, que es valelapena.org. Los servicios que ofrecemos es justo esto, ¿no? Lo que mencioné hace un momento de la psicoterapia, en donde hacemos como una primera entrevista, un primer contacto para identificar el tipo de especialista con el que se necesita acudir y los referimos. Tenemos este programa de becas para poder facilitarle a las personas a tener acceso a, y aquí digo un poco el comercial, tenemos mercancía a la venta, que lo recaudado de esas ventas es lo que nos permite costear estas becas. Entonces tenemos esta parte de la psicoterapia, tenemos la parte de la psicoeducación, que la psicoeducación es desde conferencias, talleres en escuelas, en empresas, en comunidades, a fundaciones, y también la psicoeducación a la red de apoyo de quienes están pasando por esto, ¿no? Si yo tengo un amigo, un familiar cercano que tiene un problema de salud mental y quiero saber cómo actuar, ¿no? Cómo contenerlo, cómo ayudarle, existen estas sesiones de psicoeducación como individualizadas a la red de apoyo de esta persona en concreto, porque esa es una de las partes que luego es más difícil, porque la red de apoyo es como, ¿qué hago? O sea, ya sé que mi persona tiene un trastorno alimenticio, tiene ideación suicida y se autolesiona y está en tratamiento, pero yo cómo le ayudo. Entonces, tenemos ese servicio de psicoeducación y tenemos un área, y hace un momento hice una mención muy chiquita sobre el valor como de los animales y las mascotas y el apoyo que nos brindan otros seres vivos que no solo son las personas. Y tenemos un centro de quinoterapia que es la terapia asistida por caballos. Está increíble. Y tienes, además de todo esto que podemos encontrar en tu página, ¿hay algún número telefónico? Ya sabes que hoy el mundo gira a través de WhatsApp. ¿Tienes algún número donde alguien que nos esté escuchando quiera entrar en contacto y pueda comunicarse contigo? Como tal, número telefónico no tenemos, todo es a través de redes sociales, pero o sea, a través de las redes se conecta directamente al WhatsApp de Vale la Pena. Y en tanto Facebook, Instagram, se pueden contactar con nosotros desde la página de internet y desde ahí damos todo el seguimiento. Y específicamente, tú sabes, este programa está dirigido primordialmente a quienes vivimos con diabetes, a quienes tenemos una persona querida que vive con la condición. Y la salud mental es el tema justamente del Día Mundial de la Diabetes de este año, diabetes y bienestar. ¿Cuáles serían las recomendaciones específicas para salud mental para el mundo de la diabetes también? Para el mundo de la diabetes, yo
me centraría principalmente en aprender a regular las emociones. ¿Qué pasa cuando yo no regulo adecuadamente mis emociones? Mi cortisol se eleva. Cuando tenemos el cortisol elevado, tenemos mayor ansiedad y estrés. ¿Cuál es la importancia de que estos niveles de estrés y ansiedad no estén tan altos, particularmente en el caso de la diabetes? Porque el estrés y la ansiedad alteran nuestros niveles de insulina en el cuerpo. Entonces, desde ahí, desde aprender a gestionar nuestras emociones, podemos también tener estables nuestros niveles de insulina. Otra parte muy importante es el tema del autocuidado y la adherencia al tratamiento en las dos partes. Tanto el autocuidado y la adherencia al tratamiento emocional, psicológico y propio de la diabetes, porque como mencionaba hace un momento, la persona es un todo. Si yo me siento mal físicamente, a nivel emocional tiene la afectación. Entonces, si yo cuido mi alimentación, mi actividad física, mi medicamento, mi tratamiento, me va a ayudar a que a nivel emocional esté más estable. Y lo mismo, si yo estoy más estable, también el reflejo en mi salud física es evidente. Entonces, yo me centraría en esos dos puntos principales en relación de la salud mental con la diabetes. Sí, tienes toda la razón. Hoy está reconocido como uno de los factores de riesgo para el desarrollo de diabetes tipo 2, estos altos niveles de estrés. Y justamente cuando ya vives con diabetes, una de las grandes recomendaciones es disminuir el estrés, el manejo de emociones, porque eso tendrá, si lo logras, tendrá una repercusión directa sobre el manejo de tus niveles de glucosa en sangre, que es lo que siempre estamos buscando para prevenir complicaciones propias de la diabetes. Y decías, Tania, ya estamos llegando a los últimos minutos de este programa. Ha sido un gusto platicar contigo y con tu iniciativa, vale la pena. ¿Cuáles serían las conclusiones, a reserva de que nuestra audiencia busque a Vale la Pena en redes sociales? ¿Cuáles serían las conclusiones con las que dejamos a nuestros amigos para reflexionar esta tarde y el fin de semana? La reflexión principal sería: pide ayuda. Si te identificas con algo de lo que se habló aquí, si entras a las redes de Vale la Pena o consumes algún otro tipo de contenido asociado a problemas de salud mental y te identificas, dices, híjole, es que de ahí yo estoy cojeando, pide ayuda. Nunca es tarde para pedirla y tampoco nunca es antes. No es como de, no, bueno, pero ahorita estoy bien, no me siento tan mal. No, 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 no importa. O sea, si ya estás identificando algo, pídela. Y como también mencioné hace un momento, si la pides desde antes, tienes las herramientas. Entonces, eso sería como el mensaje principal. Y el otro sería una frase que a mí me gusta mucho, que dice: lo que mata es el estigma, no la enfermedad. Volviendo al tema del suicidio, la enfermedad mental, la depresión, la ansiedad, ¿no? Los trastornos de conducta alimenticia, los trastornos de personalidad, no son los que te llevan en sí a querer quitarte la vida, sino el estigma que hay alrededor de ellos, por lo cual no los tratamos, es lo que nos lleva a poder querer quitarnos la vida. Entonces, esas serían mis dos conclusiones, ¿no? No tengas miedo de pedir ayuda y no le tengas miedo tampoco al diagnóstico. Y a mí también, como parte de las reflexiones finales, ¿por qué pusiste a tu iniciativa Vale la Pena? Vale la pena, lo digo, a ver, tiene un trasfondo personal muy fuerte, pero es una frase que una, una persona lo utilizaba mucho, eh, que hablaba de este sentido de vale la pena jugarse la vida y entregarse por completo. La vida te pone demasiadas dificultades, te pone penas, ¿no? Te pone tristezas, te pone angustias, pero siempre viene acompañado de algo más y de algo lindo, ¿no? Y atravesar esto nos va a llevar también a tener una retroalimentación, una consecuencia positiva. Entonces, yo decidí ponerle ese nombre en ese momento, justo para darle este sentido a
atravesar el dolor tiene un sentido. Claro, vale la pena vivirlo por lo que viene después. Sí. Muy bien. Muchísimas gracias, Tania Arestegui, fundadora de la iniciativa Justamente Vale la Pena, que como ya escuchó, tiene como misión la prevención del suicidio y las autolesiones en jóvenes. Y también, como ya escuchó, hoy hablamos de suicidio de una manera propositiva, de una manera empática, porque lo que queremos es abrir la conversación y que usted que nos acompañó durante esta emisión eh, cuente con las herramientas para identificar y cuente con las herramientas también para apoyar a alguna persona muy querida que pudiera estar en una situación de riesgo. Tania, pues, ¿con qué cierras? Cerraría, Dios, habló ya bastante, pero con el no tener miedo a pedir ayuda. Cerraría con, es el momento de abrir el diálogo, es el momento de hablar de salud mental, es el momento de en nuestros entornos, la salud mental no nos compete únicamente a los profesionales, a los psicólogos, a los psiquiatras. Es un tema que si yo lo hablo en una sobremesa, si alguien hace un comentario respecto a que otra persona está en terapia o incluso si alguna celebridad se viralizó algo respecto a su salud mental, si yo lo normalizo y lo hablo con empatía, abro la posibilidad de que si en esta mesa y en ese lugar hay alguien que está pasando por un momento difícil, pueda encontrar en mí esa red de apoyo a quien pedirle ayuda. Si yo me burlo, si yo hago chistes al respecto, si yo opino mal sobre una persona que está atravesando por un problema de salud mental, que está en algún tratamiento, y en esa mesa hay alguien que lo necesite, difícilmente lo va a pedir. Correcto. Entonces, nuevamente, entrar frontalmente y respetar. Yo creo que el respeto es lo que estás diciendo ahora, ¿no? Las burlas no sirven para nada y no le sirven a nadie. Exactamente. Darnos estos espacios sociales en donde seamos respetuosos, resilientes y empáticos con el que tenemos junto, porque no sabemos la historia que está pasando cada uno. Pues nuevamente agradezco a Tania Arestegui. Ella es psicóloga clínica, fundadora de esta iniciativa Vale la Pena, docente, y pues ha compartido con nosotros no solamente los servicios que ofrece Vale la Pena, sino también su testimonio. Agradezco muchísimo que hayas estado con nosotros y a usted le agradezco que nos haya acompañado en una emisión más de Diabetes y Yo. Mi nombre es Gisela Ayala. La próxima semana María Eugenia Pulido vuelve a este micrófono y a nombre de todo el equipo de Diabetes y Yo agradecemos su compañía. Radio Educación presentó Diabetes y Yo. Sondeos, reportajes, tips, cápsulas de salud y mucho más. Propuestas para lograr una mejor calidad de vida. Diabetes y Yo.